Gracias te damos, porque lo has hecho por nosotros, Señor, sin que nosotros pudiésemos merecerlo. Señor, glorifícate en esta mañana. Concédenos, Padre, en esta hora, con la gracia de Dios, poder escudriñar, contemplar con nuestros ojos tu palabra en el nombre de Jesús y poder escuchar, Señor, con nuestro corazón lo que tú quieras decirnos, para que tu palabra no vuelva vacía, para que cumpla el propósito en nosotros, el propósito para el cual tú la envías. Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar asiento, amado hermano, amada hermana. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vamos a estar compartiendo un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Capítulo 3, ¿sí? Hechos de los Apóstoles, capítulo 3. Un pasaje que lleva por título en algunas de nuestras Biblias diciendo curación de un cojo, ¿sí? Un hombre que no podía caminar, que estaba enfermo. Y vamos a leer Hechos capítulo 3 desde el versículo 1 en adelante, la palabra de Dios. Gracias, hijo. Hechos capítulo 3. Versículo 1 en adelante, para gloria de Dios. Dice la palabra del Señor en Hechos 3:1, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día en la puerta del templo que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le afirmaron los pies y los tobillos. Y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos al templo andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Amén. Hasta aquí, hermanos, la palabra del Señor. Otro milagro más de la iglesia primitiva nos cuenta la palabra. Un pasaje conocido por todos nosotros, mis amados, en los albores, en el nacimiento de la iglesia del primer siglo. Ya había pasado el evento de Pentecostés en cumplimiento de la palabra del Señor. Ya muchos habían recibido al Señor Jesucristo en su corazón. Luego del primer discurso de Pedro, preguntándole, ¿qué haremos para ser salvos? Arrepiéntanse y crean en el Señor Jesús. Así que dice la palabra que se convirtieron como 3.000 almas, 3.000 personas, así que la iglesia tenía ya más de 3.000 personas y estábamos viendo también la evidencia externa del mover del Espíritu por medio de los discípulos. Hechos capítulo 2, versículo 43, como nosotros conocemos, dice que sobrevino temor a toda persona porque muchas maravillas y señales eran hechas por los discípulos. Ya lo habíamos visto, lo habíamos comentado domingos anteriores, hermanos. Había una evidencia externa del poder de Dios a través de la iglesia, pero también había una evidencia interna de la transformación de los corazones por medio del Espíritu Santo, porque los hermanos estaban siendo movidos por el Espíritu a permanecer, a buscar y a permanecer en el amor de Dios. Tanto que dice el versículo 45 que vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Es decir, la evidencia externa del mover del Espíritu era las señales que impactaban en la sociedad de tal manera que la sociedad temía. La evidencia interna del Espíritu era el impacto que hacía el Espíritu de Dios forjando, ministrando el amor de Cristo en cada corazón para que la iglesia desarrollara una verdadera comunión tal cual como el Señor Jesús lo había mandado. Amén. Así que, hermanos, en este contexto nosotros vemos en el nacimiento de la iglesia el poder del Espíritu Santo y llegamos al capítulo 3 y nos encontramos con dos discípulos, Pedro y Juan, que continúan testificando de Cristo.
Y que en ese testificar cambian por completo la vida de un hombre que había estado enfermo desde su nacimiento. Un hombre que estaba mendigando siempre en la puerta del templo. Dependía de otras personas, dependía de terceras personas, como decimos a veces, ¿sí? Es decir, que personas se apiadaran de él y lo llevaran a sentarse en la puerta del templo para que los que pasaban por allí le diesen alguna limosna y él pudiese sobrevivir. Fíjese usted que esa era la única esperanza que él tenía. No había ninguna otra expectativa en su vida, como sabemos nosotros en aquellos tiempos en el Oriente no había absolutamente nada que se pareciera a una jubilación, a una pensión, a un subsidio por invalidez. ¿Vio cómo estamos acostumbrados de repente ahora? Si a este hombre no lo ponían en la puerta del templo, no podía comer, no podía vivir, no podía subsistir. De tal manera que su esperanza estaba todos los días, primero en que lo viniesen a buscar y lo sentaran allí en la puerta, y después que los que pasaban o entraban al templo pusieran algo en sus manos para que él pudiese sobrevivir. La única esperanza que tenía. Pero vemos aquí, mis amados, a Pedro y a Juan caminar hacia el templo y encontrarse con este varón cuyos pies y tobillos estaban torcidos y estaba totalmente inválido. Estaba absolutamente inválido. No había nada más que hacer. Tenía que pedir limosna. Esa era su vida. Así que los discípulos se detienen ante él, mis amados. Los discípulos se detienen, ¿por qué? Porque no fueron indiferentes a la necesidad de este hombre. Como Cristo no es indiferente a la necesidad de aquellos que padecen, tampoco su iglesia, sus discípulos, podía ser indiferente a aquel que estaba necesitado. Así que se detienen ante él, nos cuenta la palabra de Dios, y en el nombre de Jesús, versículo 5 dice que el hombre estuvo atento esperando a recibir de ellos algo, porque Pedro le dijo, míranos, ¿sí? Así que el hombre estuvo atento esperando que ellos pusieran algo en su mano, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Usted sabe el milagro. Y le tomó por la mano derecha, le levantó y al momento se afirmaron los tobillos, se afirmaron los pies y aquel hombre comenzó no a caminar, comenzó a saltar, dice así la palabra de Dios, porque el Señor había operado un milagro impresionante en la vida a través de los discípulos que él había escogido, hermanos. Hermanos, la evidencia de la iglesia, la evidencia del poder de Dios en medio de la iglesia había sido anticipada por el Señor Jesucristo. Es decir, no estaba ocurriendo nada que el Señor Jesús no les hubiera dicho que iba a ocurrir. ¿Se entiende esto? ¿Qué les dijo el Señor? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Aleluya. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Testificando de Cristo. ¿A través de qué? A través del poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Hermanos, esto es muy importante. Porque el Espíritu Santo no ha cambiado. ¿Sí? Porque Dios anticipó lo que iba a ocurrir con su iglesia. Dios anticipó a través de Cristo lo que iba a ocurrir con aquellos que estaban dispuestos a ser discípulos del Señor. Dios no ha cambiado en su voluntad. De tal manera que el Espíritu Santo ha sido derramado sobre ellos y sobre nosotros para testificar de la misma manera que aquellos hombres estaban testificando para gloria de Dios. Amén, mis amados. Aleluya. ¿Sí? No estaba ocurriendo nada que Jesús no le hubiese dicho que iba a ocurrir. Les había anticipado que estas cosas iban a ocurrir. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban testificar en el poder del Espíritu de Dios. Y los que estaban viendo aquí era el respaldo del poder del Espíritu y la autoridad del nombre de Jesús sobre aquel hombre que había estado enfermo durante toda su vida. Aleluya, hermanos. Esto fue lo que pasó en aquella tarde allí en el templo de Jerusalén. Pero, amados, la palabra de Dios nos muestra todavía una realidad preciosa en la vida de los discípulos. Una realidad en la vida de la iglesia primitiva. Una realidad en la vida de la iglesia que el Señor Jesucristo nunca se resigna a perder, aunque nosotros nos resignemos. Que es la realidad de la vida del Espíritu Santo en nosotros. La realidad de la vida y del poder del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, en la iglesia del Señor. Lo que nos está mostrando la palabra de Dios.
es que aquellos discípulos estaban testificando de la manera en la cual Jesús les había dicho que ellos iban a poder testificar. Que esto es más que, gloria a Dios, pero es más que repartir un tratado. Vamos a repartir tratados, amén. Vamos a abrir una puerta para hacer una hora feliz, amén. Vamos a abrir puertas para la escuela dominical, amén. Vamos a abrir una puerta, un anexo, amén. Todo está bien. Pero lo que nos enseña la palabra es la manera en la cual estos hombres estaban testificando y lo hacían de la manera en la cual Jesús les había dicho que iba a suceder, que se debía hacer. Quedaos aquí hasta que seáis investidos de poder de lo alto. No se muevan, porque era necesario que el poder de lo alto descienda a investir a la iglesia, a llenar a los siervos de Dios. ¿Por qué? Porque tenían que cumplir con el mandato de Cristo. Y el mandato de Cristo no es una palabra vacía, es una palabra de poder del Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Se da cuenta? Así que esto es lo que estaba pasando y lo que nosotros vemos, mis amados hermanos, es el testimonio de la iglesia a través de Pedro y de Juan. Lo vemos en todo el Nuevo Testamento. Y este pasaje nos enseña claramente, mis amados, que cuando el testimonio de la iglesia se hace visible, ¿qué es lo que vemos aquí en Pedro y en Juan y en toda la iglesia primitiva? Es que el testimonio de Cristo se hace visible. Amén. Y hermanos, cuando el testimonio de Cristo se hace visible, es porque la iglesia está comprometida con el testimonio de Cristo. ¿Sí? ¿Me sigue hasta aquí, hermanos? Aleluya. Cuando el testimonio de Cristo se hace visible es porque su iglesia está comprometida con el testimonio de Cristo. Esto es lo que nos enseña la palabra. Y el testimonio de Cristo no es una intención que sale de nuestro deseo, de nuestros planes, de lo que se nos ocurre en el momento, mis amados. Claro que podemos tener ideas, planes que son muy beneficiosos para el Señor, pero ser testigos de Cristo es una condición espiritual que viene sobre nosotros con el Espíritu Santo, a partir de que el Espíritu Santo nos es dado el llamado a testificar de Cristo. Y la condición es ser testigos, pero es una condición espiritual, no es una intención humana. Esto es lo que nos enseña este pasaje. Así que nosotros podemos ver, queridos hermanos, en la vida de Pedro y de Juan, seguramente cuando exploramos el Nuevo Testamento lo vemos también en todos los demás, pero nosotros podemos ver tres características importantes, esenciales en la vida de aquellos que testifican de Cristo. Amén. Tres características esenciales en la vida de aquellos que testifican de Cristo. De una ya hablamos algo el domingo pasado, que es compromiso con la vida espiritual. Segundo, compromiso con la obra de Dios. Y tercero, compromiso con la palabra de Dios. Estas características estaban en Pedro y en Juan y nosotros las podemos ver en este pasaje claramente, mis amados. Lo primero dijimos, compromiso con la vida espiritual. Hechos 3:1. Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. ¿Se da cuenta? Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora de la oración. Algunos historiadores, algunos comentaristas dicen, no, ellos no iban al templo a orar, ellos aprovechaban esos horarios porque había mucha gente e iban a predicar. ¿Sí? Es respetable la opinión, la respetamos, pero hermanos, la palabra nos muestra aquí claramente que había un deseo en estos discípulos de que a la hora de la oración ellos pudiesen estar en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque estaban comprometidos con la vida espiritual. ¿Se da cuenta? ¿Sí? Aleluya. Podrían haber dicho, bueno, hay la misma cantidad de gente a la hora del sacrificio, que era la hora anterior a la hora de la oración en el templo de los judíos. Estaba el sacrificio de la tarde, el sacrificio de las 3 de la tarde, y luego venía la hora de la oración. Y había gente igual. Y ellos podrían haber dicho, bueno, ya que hay gente, vamos también a la hora del sacrificio y prediquemos allí. Pero ellos no intentaron ir a la hora del sacrificio, porque tenían muy claro que el sacrificio ya había sido hecho una vez y para siempre por Jesucristo, el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Eso lo entendían claramente. Entonces, iban a la hora de la oración. ¿Por qué? Porque necesitaban
estar con Dios en su casa y orar en su casa. ¿Por qué? Porque estaban comprometidos con la obra espiritual, con la vida espiritual. ¿Por qué? Porque eran testigos de Cristo, porque habían sido llamados a ser testigos de Cristo. Amén, amados. Gloria a Jesús. Así que así nos muestra la palabra, hermanos. Ellos ya tenían la certeza de que el sacrificio había sido hecho, pero iban al templo a la hora de la oración, porque en su corazón estaba la carga de ir a orar en la casa del Señor. Orar al Dios vivo y verdadero en el nombre de Jesús, pero en la casa del Señor. Y si hay algo que es fundamental, hermanos, en la vida de un testigo de Cristo, es el compromiso con la vida espiritual. Y dentro del compromiso con la vida espiritual, una de las columnas fundamentales, hermanos amados, es la vida de oración, como ya lo explicamos muchas veces. ¿Sí? Es la vida de oración una de las columnas fundamentales. A veces, como decimos, estamos demasiado ocupados. Hay muchas cosas que hacer en casa, muchas cosas que atender en la iglesia, en el templo, conforme el don que recibimos, el ministerio, mucho nos ocupa. Pero, amados, no era esto lo que los discípulos habían entendido. Para ellos la vida de oración era parte de su vida. No podía ser de otra manera. ¿Se acuerda Hechos capítulo 6? Cuando hubo una disputa entre las viudas de los griegos y la viuda de los hebreos, que decían que a ella le daban menos raciones o que no se las atendía bien, y se nombran los 7 diáconos llenos de fe y del Espíritu Santo. ¿Recuerda ese pasaje? Lo tenemos aquí cerquita, Hechos capítulo 6. Así que le dice, busquen, le dicen los discípulos, convocando a la multitud, versículo 3 del capítulo 6. Entonces, busquen, hermanos, de entre ustedes que sean 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de fe, a quienes encarguemos el trabajo de servir las mesas, y nosotros persistiremos en la oración. Y nosotros persistiremos en el ministerio de la palabra. ¿Se da cuenta? Es decir, que en la vida de Juan y de Pedro y de los discípulos no era indiferente la oración. Es decir, la vida de oración no podían ser indiferentes a la vida de oración. Los que estaban comprometidos con ser testigos de Cristo, con testificar en el poder del Espíritu Santo, porque eso significa ser testigos, estaban invariablemente comprometidos con la vida de oración, mis amados. Gloria a Jesús. ¿Sí? Habían entendido Pedro y Juan y los discípulos que no había forma de servir a Cristo, de dar un testimonio eficaz sin una vida consolidada en la oración en el Espíritu, hermanos. De manera que podemos pensar que así como Jesús pasaba tiempo buscando al Padre de madrugada o en la hora que el Espíritu le movía, también estos discípulos lo hacían para gloria de Dios, cumpliendo la palabra, que también el Señor les había anticipado, como nos dice Mateo, cuando los discípulos de Juan el Bautista y los fariseos dicen, pero ¿por qué no ayunan tus discípulos como ayunamos nosotros? Y el Señor les dice, nadie ayuna entre tanto que está el esposo, entre tanto que está de bodas, ¿verdad? Pero vendrán días en cuanto el esposo les será quitado y entonces en aquellos días ayunarán. No es que el esposo les había sido quitado, Cristo ya no estaba en persona con ellos. La única forma de llegar a conocer y ser guiados en la voluntad de Dios, hablar con Dios y recibir palabra de Dios, para ellos era una vida de oración eficaz. Y a través de esa vida estaban comprometidos con la vida espiritual para poder testificar en el poder del Espíritu Santo, mis amados. Aleluya. Damos gracias a Dios por lo que la palabra nos está enseñando. Habíamos dicho, hermanos, compromiso con la vida espiritual, compromiso con la obra de Dios. Compromiso con la obra de Dios, que es mucho más que hacer algo. ¿Sí? Pedro y Juan detuvieron la marcha allí en la puerta llamada La Hermosa, porque estaban absolutamente comprometidos con la obra de Dios, y lo vemos aquí en el versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro. ¿Sí? No tengo plata ni oro. Dice el original, no existe en mí la plata ni el oro.
Eso era la seguridad que tenían Pedro y Juan. No existe en mí, no hay una vida ligada en nosotros que tenga que ver con el dinero, con las ambiciones de este mundo. No hay nada ligado en nuestra vida que tenga que ver con aferrarse a este mundo. Esto estaba diciendo Pedro y Juan. ¿Sí? No tengo plata ni oro, nada hay en esta tierra que pueda aferrarme a ella. Ninguna ambición de la vieja vida está en mí. Era lo que decían los discípulos. De tal manera que nosotros vemos que estaban absolutamente comprometidos con la obra espiritual de Dios. ¿Cómo sabemos esto? Por lo que Pedro declara: no hay en mí ambición, no hay en mí plata ni oro. La plata y el oro no viven en mí, no existen en mí. ¿Por qué? Porque sus ojos estaban puestos en las cosas de arriba, como dice Colosenses. Sí, ellos tenían la mira puesta en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, dice su palabra, y la obra de Dios para ellos era la prioridad, tal como el Señor lo había preparado y tal como el Señor les había encomendado, mis amados hermanos. ¿Se entiende hasta aquí? Gloria a Jesús. Es decir, no había nada en ellos que perteneciera a este mundo. No es que miraban con un ojo al trono y con el otro ojo las cosas del mundo. No había medias en ellos. Sus ojos estaban puestos en el trono donde estaba Cristo sentado a la diestra de Dios. Nada había en ellos que perteneciera a este mundo. Pero sí había en ellos cosas que este mundo no puede dar. Amén. Había en ellos cosas que no pertenecen al mundo, que no pertenecían a la vieja vida, que no pertenecían a la carne. Y lo que ellos tenían era la abundancia de un tesoro que Dios se había puesto en ellos como tesoro en vasos de barro. Amén, mis amados. Yo no tengo plata ni oro, pero lo que tengo, todo lo que tengo te doy. Esto dijo Pedro, ¿sí? ¿Qué tenía Pedro? Autoridad de Dios, poder del Espíritu Santo. Y esto es lo que le dio y lo que sanó y lo que cambió la vida de aquel mendigo que había estado desde su niñez pidiendo limosna allí en la puerta del templo. De tal manera que a través de ese milagro, de ese tesoro que Dios había puesto en vasos de barro, autoridad de Dios y poder del Espíritu Santo, Cristo había sido glorificado. ¿Por qué? Porque ellos estaban comprometidos con la obra espiritual de Dios. Amén, mis amados. Compromiso con la obra espiritual, compromiso con la vida espiritual, compromiso con la obra espiritual. Tercero, habíamos dicho, lo que vemos aquí en ellos, compromiso con la verdad. Hermanos, cuando nosotros leemos este pasaje, ¿en qué reparamos? En el milagro, ¿verdad? Ah, sí, eso de que el cojo fue sanado, yo ya lo leí un montón de veces. Y no me dice nada, porque nada, lo sanaron y claro, debe haber sido un milagro tremendo, porque estaba enfermo así de nacimiento. Yo, como decimos a veces nosotros, no, esto no tiene arreglo, es de nacimiento. ¿Vio que decimos así? Che, pero no se podrá sanar este nene. Y no, es de nacimiento. No hay manera. Jesús lo hizo posible. Amén. Tremendo milagro. Pero no quedó allí la cosa, hermanos. Nosotros reparamos en el milagro, pero los discípulos no fueron a buscar el milagro. Los discípulos fueron a testificar de Cristo, a poner en alto su nombre, a hacer la obra en el poder del Espíritu Santo tal como el Señor les había mandado. De tal manera que ellos tenían un compromiso, no con el milagro, sino que tenían un compromiso con la verdad. Y esto nos lo revela la palabra de Dios aquí. Una vez que el milagro sucede, dice que este hombre se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo para alabar a Dios. Y cuando salió del templo lo vieron saltando y andando y alabando a Dios. ¿Sabe por qué? Porque la verdad de Cristo había sido revelada en el corazón de este mendigo. Es decir, no se habían quedado solamente con el milagro los discípulos, sino que fueron más allá. Más allá era ir por la verdad de que Cristo había muerto en la cruz, había resucitado y tenía vida eterna para él. De tal manera que sus ojos fueron abiertos. Entró al templo, recibió seguramente a Cristo en su corazón, entró al templo y comenzó a alabar a Dios con entendimiento y de todo su corazón. Esto es importante, que nos muestra que la vida de Pedro y de Juan y de los discípulos y de aquella iglesia, hermanos, estaba completamente comprometida con la verdad
de la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Gloria a Jesús. Es decir, Cristo había sido revelado en el corazón de aquel mendigo por el testimonio de Pedro y de Juan. Y es que los discípulos estaban, como dijimos, comprometidos con la verdad del Evangelio, hermanos. Con hablar la verdad de la palabra de Dios. ¿Cuántos en este día están comprometidos con el milagro solamente? ¿Vio? Tenemos multitudes de lugares donde se predica al Señor y dicen, ven a buscar tu milagro hoy. ¿Sí? Usted lo ve por Facebook, lo ve, sí, ven a buscar hoy tu milagro. Así dicen, ¿por qué? Porque están comprometidos con los milagros, con las señales, con el espectáculo. Pero la verdadera iglesia, los discípulos, estaban comprometidos con la verdad del Evangelio. Esto es lo que nos enseña la palabra. Porque un testigo de Cristo está absolutamente comprometido con la verdad del Evangelio, con la verdad de la palabra, con la verdad de la doctrina. Esto es testificar de Cristo, mis amados. Gloria a Jesús. Compromiso con la verdad de la palabra. ¿Y qué es el compromiso con la verdad? Y es conocer la palabra. Y es leerla, y es estudiarla, y es entenderla, y es meditarla de parte del Espíritu Santo para que la palabra nos enseñe, para poder nosotros conocer la voz de Dios, conocer qué es lo que Dios quiere, mis amados. Y entonces cuando entendemos lo que Dios quiere, ¿qué hacemos? Le obedecemos. Y entonces cuando le obedecemos, ¿sí? Comenzamos a vivir como Dios quiere. Es decir, esto es conocer la palabra, entenderla, meditarla, obedecerla, vivirla. Por supuesto, en mayor o en menor medida, no es que sepamos todo, la palabra de Dios nos enseña día a día, ¿sí? Pero al menos ellos estaban comprometidos en crecer en el conocimiento de la palabra, en crecer en la obediencia de la palabra y en crecer en desarrollar en sus vidas la palabra de Dios. Estas características estaban como columnas, mis amados hermanos, en la iglesia primitiva. Por eso la palabra nos muestra los resultados que había en aquel entonces, resultados que, aunque no nos resignamos, muchos de nosotros hemos perdido. ¿Por qué? Porque nos faltan adentrarnos, profundizar en estas características, en estas tres características que nos muestra la palabra del Señor. Pero estamos a tiempo todavía. Amén, porque el Espíritu de Dios no ha cambiado. Ni el propósito de Dios ha cambiado para nosotros. Aleluya. ¿Sí? Hermanos, en los tiempos que vivimos, como decíamos, la gente repara mayormente en el milagro. Anda para allá, anda para el otro lado, anda a ver a Leda. ¿Sí? Yo les conté aquí, una amiga de muchísimos años, un matrimonio amigo. No, vamos a Rosario, tenemos que hacer 8 horas de cola, nos vamos a las 12 de la noche, llegamos a ver a Leda. ¿Quién es Leda? Esa de la iglesia católica, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, pero vení a la iglesia y encontrarte con Cristo. No, nosotros no somos de ir a la iglesia. Así me contesta. Nosotros vamos a ver a Leda. La gente hoy repara en el milagro que se les ofrece. ¿Sí? Los discípulos reparaban en la vida espiritual, en la obra de Dios y en el compromiso con la palabra. Por eso la cosa funcionaba, mis amados hermanos. La cosa funciona, la cosa va a funcionar, aleluya, porque el Espíritu no ha cambiado. Hermanos, todos nosotros fuimos llamados a ser testigos de Cristo. Amén. ¿Sabe que la palabra griega testigo es mártir? ¿Vio? De donde viene la palabra española y castellana mártir, en griego significa testigo. Pero es muy interesante la palabra en hebreo. La palabra testigo en hebreo es sa'ed. Así suena más o menos. Y significa, es un poco más amplia. Significa aquel que reitera las cosas, aquel que dice las cosas una y otra vez porque ha participado de los hechos. Esa más o menos sería la traducción. Es decir, que es testigo verdadero porque le consta, ha visto con sus ojos lo que ha sucedido. Entonces testifica y reitera y dice una y otra vez lo que ha dicho. Esa es la definición. Por eso nosotros podemos entender claramente lo que dice Juan en su primera carta. ¿Se acuerda? Primera de Juan 1:1 dice lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos. Esto os anunciamos. Claro, testificamos de lo que vimos, de lo que palparon nuestras manos, de lo que contemplaron nuestros ojos. Amados,
Esta es la obra que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros. Es decir, revelar a Cristo de tal forma a través de su Espíritu que nosotros podamos ver, contemplar y palpar la vida espiritual que Él nos ha dado para gloria de su nombre. Y testificar de la misma manera. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Jesús. ¿Sí? Así que esto es lo que aprendemos, hermanos, en este pasaje, y es muy importante para nosotros tenerlo en cuenta más allá del milagro, más allá de saber que Cristo puede operar hoy el mismo milagro y mucho más, y lo puede hacer a través de cualquiera de nosotros en el nombre de Jesús. Porque somos la iglesia de Cristo y porque Él no ha cambiado. Pero necesitamos, hermanos, comprender esta palabra y sellarla en nuestro corazón para entender que testificar de Cristo no solamente es un concepto, como decíamos, es una condición espiritual en nuestra vida, que viene de parte del Espíritu Santo. Es una condición espiritual que el Espíritu de Dios ha puesto en nosotros y tiene que ver no solamente con lo que decimos, sino también con lo que vivimos. Amén. No solamente tiene que ver con lo que decimos, sino también con lo que vivimos, y este es un compromiso. Este es el compromiso de la iglesia, hermanos. Y cuando hablamos de iglesia, hablamos del compromiso particular de cada uno. Es decir, hablamos del compromiso de la iglesia, es el compromiso de cada uno de nosotros. No solo de hablar, sino de vivir como testigos de Cristo. Y para eso necesitamos aprender de Pedro y de Juan, y de los discípulos, y de la iglesia primitiva, y de lo que el Espíritu Santo había hecho en ellos. Y necesitamos encaminarnos, hermanos, todos los días. Y adentrarnos todos los días en estas características que la palabra de Dios nos muestra aquí en Hechos 3 a través de estos discípulos. Es decir, profundizar, aumentar, tener en cuenta nuestro compromiso con la vida espiritual, nuestro compromiso con la obra espiritual de Dios y nuestro compromiso con la verdad de la palabra de Dios. Amén. Para que podamos vivir una vida espiritual real, mis amados. Para que podamos hacer una obra real, que es la obra espiritual. Y para que podamos vivir en la verdad de su palabra. Amén. Gloria a Jesús. Vamos a estar de pie, hermanos. Y vamos a orar sobre esta palabra que Dios nos ha regalado en esta mañana. Padre, te alabamos y te bendecimos y te honramos. Señor, te agradecemos en esta hora, Dios mío. Oh Señor Dios, porque tú nos muestras y nos das ejemplo, Señor, del mover de la iglesia del primer siglo, que nosotros llamamos la iglesia primitiva. Señor, Pedro, Juan y todos los discípulos, Señor, eran hombres que testificaban con poder, Señor, pero no hacían nada que tú no hubieras anticipado. Ellos estaban allí, Señor, Dios mío, cumpliendo la palabra de Dios, porque tú les habías dicho, recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. Señor, de la misma manera has enviado el Espíritu Santo sobre nosotros para que de igual manera, Señor, podamos testificar verdaderamente de ti. Señor, concédenos en este tiempo escudriñar esta palabra, aquí en Hechos capítulo 3, Señor, meditarla, Señor, que el Espíritu Santo siga hablándonos, de tal manera, Señor, que podamos entender y abramos nuestro corazón y nuestros pensamientos todavía mucho más a la palabra de Dios, Señor, y que podamos, en verdad, Señor, en este tiempo de tanta necesidad y de tanta oscuridad, Señor, que podamos testificar, Dios mío, aleluya, a través del poder del Espíritu, en el nombre de Jesús. Porque estamos creyendo también que al igual que aquellos varones, tú pusiste en nosotros, Señor, tus tesoros en vasos de barro, para que la gloria de tu nombre sea vista, sea conocida. Señor, en el nombre de Jesucristo, ayúdanos, Señor, a estar comprometidos con la vida espiritual, a estar comprometidos con la obra espiritual de Dios, Padre, y a estar comprometidos con la verdad de tu palabra, Dios, en el nombre de Jesús.